La responsabilidad social empresarial ha evolucionado de ser un concepto principalmente filantrópico a convertirse en un factor estratégico e integral para la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. Este cambio de visión plantea nuevos retos y exige desarrollar metodologías más robustas para generar valor a través de la inclusión social, la comunicación efectiva y la integración de grupos en situación de vulnerabilidad. En esta entrevista, vamos a profundizar en la experiencia de Fernando Solari, quien ha estado inmerso en la evolución de la responsabilidad social empresarial tanto en el ámbito académico como en el empresarial. Conoceremos el recorrido que lo llevó a especializarse en este campo y la motivación que lo impulsó a crear metodologías como talentariado. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos, me acompaña César Medina y estoy muy emocionada porque hoy inauguramos oficialmente nuestra tercera temporada. Hola César, ¿cómo estás? Y bienvenido a este primer episodio de nuestra tercera temporada. Hola Vega, pues igual que emocionado contigo por el arranque de esta tercera temporada, pero también porque pues tenemos un invitado de mucho valor, se dice coloquialmente de lujo, y pues bueno, pues vamos a presentar, si me lo permites, a Fernando Solari. Fernando es licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Salvador, con especialización en sustentabilidad por Global Compact y World Bank Institute, doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano, autor de los libros Lazos Comunicantes y Ayuda Sustentable. Es investigador, conferencista, docente, columnista. Entre sus reconocimientos se destaca el de Most Innovative Social Sustainability Strategies del 2024 en los CSR Excellence Award. Fue finalista de Comunicación Responsable 2023 en los premios Corresponsables, Comunicación Responsable 2019, en los 10º premios Corresponsables, Comunicador Sustentable del 2018, que fue otorgado por la RSC Comunicativa. Emprendedor Solidario, otorgado por el Foro Económico Social en categoría ética, y el Ulysses Prizes en el desarrollo de nuevos modelos de relaciones sociales, económicas, tecnológicas, sostenibles, de impacto positivo. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Yo, antes de nada, decir que eres un súper referente en responsabilidad social en toda Iberoamérica, yo creo que en el mundo, pero sobre todo también mucho, mucho para nosotros. Para aquel que no te conozca, por corresponsables o por Empresability o por Talentariados, seguro que ha conectado con alguno de tus libros, ¿verdad? Tu trayectoria es tan clave y tu evolución en temas de responsabilidad social marca un ritmo tan bonito que hoy contigo vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Vega, y bueno, muchas gracias por lo que dices, la verdad, me honra y me pone, creo que soy un trabajador y un buscador de soluciones, simplemente eso, y me parece que todo lo que esté en manos de hacer para que aporte a una mejor comunidad en particular, con todo lo que esto implica luego, lo hago encantado. Así que un placer estar con ustedes. Fernando, bienvenido a Responsabilidad Social Contenedores, y quiero comenzar esta pregunta porque, bueno, es muy interesante, ¿no? Aquí en el podcast siempre decimos que es relevante que iniciemos a veces con las cosas que obviamos o que consideramos que todo el mundo las conoce, ¿no? Pero a veces necesitamos iniciar con lo más básico. Y te quiero preguntar, en toda esta trayectoria en donde tú has estado involucrado con la evolución de la responsabilidad social a nivel empresarial, a nivel académico, ¿cómo es que llegas a este mundo y qué te motivó a especializarte en este ámbito? Y te lo pregunto en gran medida porque cuando
y si me permites, Vega, y si me permite el público, Fernando, también, cuando yo llego al tema de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, pues básicamente fue porque dijeron, necesitamos a alguien, ¡pum! Aquí estás, toma, es César, ¿no? Y estaba sin una guía, sin nada, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Esto forma parte de lo corporativo, de los negocios. ¿Qué está pasando? Y asistes a cursos, asistes a congresos y te das cuenta de que hay gente como tú a la cual le dijeron, oye, tú estudiaste comunicación o estudiaste humanidades, esto es para ti, o oye, tienes este perfil, el de recursos humanos y demás, pero no había una guía, ¿no? Yo espero que ahora, y lo hay, ¿no? Ya tenemos licenciaturas, carreras, doctorados, maestrías, pero no había esa guía, ¿no? Y de repente, durante todo ese camino, durante todo ese andar, pues me encuentro con Lazos Comunicantes y fue justamente esa guía que me dio como el camino a seguir en cuanto a la responsabilidad social corporativa, empresarial y la sostenibilidad. Y justamente cuentas cómo es que comienza esto, pero híjoles, quisiera todavía conocer más a detalle de eso, Fernando. Claro que sí, César. Me gustan las historias, las anécdotas y creo que las historias son muy ricas y es bueno conocerlas. Yo comparto contigo el origen de comunicación. Mi carrera de grado es comunicación. Yo me dediqué la primera parte de mi carrera al tema de comunicación publicitaria particularmente, comunicación publicitaria, comunicación institucional. Y sin quererlo, sin darme cuenta, migré hacia no sé dónde era, luego terminó siendo responsabilidad social, sustentabilidad y todavía hay demasiadas etiquetas, más etiquetas que contenido, pero migré hacia esto por una cuestión de desafío superador. Lo que encontré es que la comunicación es una herramienta muy potente que yo utilizaba como brazo de marketing. No era una cuestión personal, así funciona la publicidad. Y esta herramienta potente permite construir imagen y la promesa que le ofrece al empresario a quien contrate esta herramienta es que te elijan por sobre la competencia. Pero me di cuenta que trabajando sobre la comunidad en particular, recordarás que en realidad Lazos Comunicantes es una metodología que lo que permite es cambiar a la comunidad para mejor, trabajando en hábitos, actitudes. Entonces ya me importaban los cambios en la comunidad, que era la esencia de todo. Trabajar en esto te permite escalar y en vez de construir una imagen, seguir construyendo una imagen, pero agregarle la construcción de prestigio que como resultado da reputación, máximo valor para las empresas y para las organizaciones de todo tipo. Ahora, también había un gran desafío superador por el lado de la promesa, porque frente a la promesa de la comunicación, la promesa de la sustentabilidad bien aplicada es que la comunidad de la cual formas parte te prefiera. Si te prefiere, es una instancia completamente superadora de cuando te eligen. Te pueden elegir hoy y mañana eligen a tu competencia, pero cuando te prefiere la comunidad, quiere decir que hay un vínculo tan estrecho que quien quiera ponerse en el medio entre tu organización y la comunidad va a tener que trabajar mucho y va a empezar desde muy atrás. Entonces, estos fueron los disparadores. Perdónenme, César y Vega y los que escuchan, no lo tenía así de claro en el momento. Fue, por supuesto, no es que un día tuve una revelación, ni mucho menos, pero la verdad, este desafío terminó formando esto. Es súper interesante ver, Fernando, cómo, fíjate, cada historia, ¿no? Cada historia personal va influyendo en la forma que se concibe, pues, el desarrollo de vida de una persona, de un divulgador, de un speaker, de un formador, de un empresario, no lo sé. Y cómo esto va impulsando la sostenibilidad, ¿verdad? Y yo creo que
este camino, ¿no? Este enfoque, que en cierta medida pues, es muy innovador, se ha ido desarrollando a través de algo en lo que a mí me gustaría profundizar contigo, que es el camino que has generado con Talentariado, en su metodología y en su impacto. Sabemos que es eso, es este método que trata de generar pues, un valor sostenible, integrador, pero para aquel que no conozca más tan a detalle lo que es Talentariado, ¿puedes contar, por favor, en qué consiste y cómo crees tú que ha estado impactando en las empresas? Claro que sí, Vega. Déjame contarte un poco la esencia de todo esto, que tiene que ver con un desafío nuevo y más reciente. En cada desafío, en cada intervención que tuvimos que hacer en cualquier ámbito, encontramos que siempre había un común denominador. El común denominador, lo que podemos llamar el, el nudo central, el problema siempre presente, tenía que ver con la pobreza. Y cuando uno indaga y bucea en sustentabilidad, encuentra que hay una coincidencia entre autores en decir que hay algo que llaman sustentabilidad fuerte, que es la sustentabilidad social, porque dicen, si no resolvemos los problemas de la comunidad, problemas siempre vinculados con el tema de la pobreza en esencia, va a ser muy difícil que tengamos energías y recursos para resolver los problemas del medio ambiente y mucho más difícil va a ser que podamos lograr el desarrollo sostenible que tanto aspiramos. Entonces, cuando me parece esto repetidamente en cada desafío, en cada problema que enfrentamos, me pongo a ver qué es lo que ocurre con esto y veo que la pobreza es un problema que acompaña a la humanidad desde que la humanidad es tal. Que en realidad desde la revolución industrial, desde la primera, tuvo un cambio vertiginoso, a grandes rasgos. En realidad nosotros como humanidad, entramos a la primera revolución industrial con un menos de 15% de personas que estaban por arriba de la línea de indigencia. El mundo era muy cruel antes de la revolución industrial con la mayoría de las personas y hoy estamos en menos de un 15% de indigencia en el planeta. Entonces, la curva cambió vertiginosamente. De hecho, hoy ser pobre es mucho mejor, incluso que se vive un poco mejor que como vivían algunos reyes. Increíblemente, a pesar de que tenían una cantidad enorme de personas que lo atendían, pero no tenían posibilidades de hacer nada limpio, nada que les diera dignidad más allá del respeto y la admiración de sus súbditos, ¿no? Pero en realidad hoy estamos con un 50% de pobreza en el mundo, lo cual en una era de tanta abundancia y en una era de cuando uno se pone a ver que hay tanta ayuda en términos de dinero, la cantidad de dinero que hay disponible en el planeta para ayuda da vértigo y además tantos recursos puestos en ayuda. Según ONU Voluntarios, hay más de 3.000 millones de personas en el mundo dispuestas a resolverle los problemas a otras personas. 3.000 millones de personas es como si toda la población de China, toda la población de India y toda la población de Estados Unidos estuvieran listas para decir, si alguien tiene un problema, que venga, que nosotros le vamos a dar la vida para resolverlo. Bien, este escenario muestra que hay algo que no está funcionando tan bien como debería y lo tomamos como desafío. Dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y encontramos lo que humildemente creo es una versión para reducir la pobreza de manera sostenible. Tan simple que se las puedo contar en apenas unos pocos minutos. Por favor, claro que sí. La diferencia entre pobres y ricos no reside en el dinero que tienen los pobres, en la diferencia de dinero, en la diferencia de bienes. Reside en que los ricos
tienen la capacidad de generar riqueza con autonomía, con independencia, y los pobres no la tienen. Y la pobreza es una suerte de laberinto del cual, como nos muestran los mitos y leyendas, se sale por arriba. ¿Qué hay arriba de la pobreza? Riqueza. Para salir de la pobreza tenemos que facilitarle el tránsito a quienes hoy son pobres para que recorran lo que llamo la senda de la prosperidad que los lleve a la riqueza. ¿Cómo se logra? De manera simple. Si yo comparto en vez de mi dinero, en vez de mis bienes, en vez de mi voluntad, que los podríamos considerar necesarios, pero de ninguna manera suficientes. Comparto mis talentos, entendiendo que los talentos son los que me dan la capacidad para generar riqueza de manera autónoma. Y además, si yo comparto mis talentos con ustedes, yo no los pierdo como pasa con mi dinero, con mis bienes y con mi voluntad. El compartirlos me enriquece. Y quien los recibe queda libre de aplicarlos cuando quiera, incluso de compartirlos con otros. Así de simple es la clave. Ahora bien, hay algunas sutilezas que hacen que todo cambie y que no sea tan lineal. No quiere decir que sea más complicado, pero no tan lineal. Ujú. Se los Yo cuento. alguna vez te he oído decir que la riqueza no se comparte, que se genera. Absolutamente, absolutamente. Entonces, en este proceso de generación de riqueza en términos económicos y empresariales, en este proceso de tratar de buscar pues un equilibrio entre generar riqueza y garantizar que los beneficios que se generan de esa riqueza lleguen a la sociedad. Desde el punto de vista de las organizaciones, Fernando, yo sé que tú traes una metodología que es buenísima, que es esto que nos estás contando, parte de la base de la sustentabilidad social, pero quiero que nos la aterrices, que llegue a mucha gente y que la entiendan bien, para que las organizaciones puedan o sean capaces de diseñar estrategias para empoderar a personas en situación de voluntad. Y esta es mi pregunta precisamente. ¿Cómo pueden estas organizaciones diseñar estrategias para efectivamente hacer este empoderamiento a personas en situación de vulnerabilidad, ayudarles a integrarse de manera sostenible, dejar de dar peces, sino enseñar a pescar, ¿no? Que esto es lo que creo que en el fondo es como si nos tuviéramos que poner en términos un poquito más, pues no sé, como más prácticos de lo que se trata al final del día, ¿verdad? Absolutamente, Vega, has dado en la tecla. Vos pensás que, bueno, esta no deja de ser una versión de esto, ¿no? De facilitar la caña y enseñar a pescar en vez de dar peces. Pero esta sabiduría tiene al menos 6.000 años, es prebíblica. Lo que me llama la atención es, si lo sabemos desde hace tanto tiempo, ¿por qué no lo aplicamos? Entonces, lo que desarrollamos es un proceso, una metodología, como vos bien decías, para aplicarlo. Y además lo desarrollamos con una intencionalidad de creer que como todos formamos parte de la misma comunidad y si la comunidad tiene un solo pobre, todos somos pobres, porque acá no hay manera de abstraerse de este punto, entonces nosotros lo desarrollamos y lo patentamos bajo un sistema de código abierto para que esté disponible a quien quiera aplicarlo. Y el escribir libros es un consejo de un gran gurú de los negocios que me dijo, ten en cuenta que en el mundo moderno la manera de apropiarse de conocimiento es compartiéndolo. Entonces, si pudieras escribir un libro donde esté el paso a paso y alguien con tomarlo de una biblioteca sin costo lo pudiera aplicar, ya estarías haciendo un gran cambio. Esa es la razón por la cual tengo 2 libros y esto habla del perfil de los libros. Pero tu pregunta va a cómo lograrlo. Es muy sencillo. Primero, lo que hay que hacer es
una limpieza de mente y olvidar todas las tendencias, porque venimos haciendo durante muchos milenios, me atrevo a decir, cosas que no dan resultado. Entonces, olvidémonos de las tendencias. Luego de olvidarnos de las tendencias, dejemos de vernos como superhéroes y creer que si nos ponemos la capa vamos a ser capaces de cambiar la realidad. Porque los problemas de la comunidad se resuelven en comunidad. Entonces vamos a tener que convocar a muchos para resolver esto. Sí, por supuesto, podemos liderar el cambio, pero no creernos que nosotros vamos a ser capaces porque tenemos mucho dinero, porque tenemos mucho poder, porque tenemos lo que creamos que tenemos. Luego, entender a quién vamos a ayudar y entender que la ayuda solo es tal si luego de ser aplicada, si luego de ser entregada deja de ser necesaria. Si yo los ayudo a ustedes y mañana vuelven a necesitar la misma ayuda que les di, lo que les di no fue ayuda, fue otra cosa. Y Fue cuando me caridad. necesitan de manera reiterada, tengo la deformación que lleva hacia la perversión, porque entonces lo que estoy haciendo es teniéndolos como cautivos y dependen de mí, lo cual se transforma en desagradable. Pero acá no se trata de criticar a nadie, sino de construir. Entonces, bien, ¿cómo saco de la pobreza a alguien que no tiene ningún recurso para salir de la pobreza? Primero, entender que le falta un poco de todo y que le falta lo que para nosotros fue obvio. Por ejemplo, Vega, César, yo, la mayoría de la gente que nos escucha, aprendimos a negociar, a persuadir, a pagar, saliendo con nuestros padres cuando éramos niños, sin darnos cuenta. Las personas que son pobres y que están en estado de vulnerabilidad, esto para que nosotros es obvio y cualquiera de nosotros no tiene, no lo tienen. Entonces, cuando hablo de darle talentos, de compartir talentos con estas personas, implica talentos necesarios para llevar adelante un rol productivo, un rol que les permita generar riqueza de manera autónoma y todos los talentos accesorios que para nosotros que hemos tenido la fortuna de no nacer en una situación de pobreza, son obviedades, pero para ellos son necesidades. Tenemos todo lo básico. Si quieren, empezamos a actuar. El paso a paso para que cualquiera pueda seguirlo. Paso número uno, diálogo. Yo tengo que hablar con la persona que intento ayudar. ¿Por qué? Porque si yo presupongo, tengo la presunción de que, por ejemplo, yo los puedo transformar, ayudarlos a que se conviertan a Vega y a César en cocineros. Digo, si saben cocinar y saben hacer empanadas o panqueques, algo simple, van a poder venderlo. Y ustedes, por vergüenza, no llegan a decirme, bueno, mira, la verdad, a mí la cocina no me gusta, no me gusta ensuciarme las manos, no me gusta. Tienen derecho a hacer lo que les gusta y a tener decisiones y una tendencia natural. Tengo que dialogar con ustedes para empezar, porque tengo que conocer qué los apasiona. Solamente si les comparto talentos vinculados con la pasión que ustedes tienen, van a poder aplicarlo y salir adelante. Y segundo, tengo que saber cómo se imaginan saliendo adelante, porque seguramente ustedes tienen ideas y tienen como un desafío interno. Si lo conozco, voy a poder armarles un proyecto de ayuda que sea personalizado, porque una cosa es ayudar a Vega, una cosa es ayudar a César y otra cosa es ayudar a un tercero. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, luego de dialogar voy a saber qué los apasiona, cómo se imaginan saliendo adelante y a partir de ahí puedo empezar a actuar. ¿Cómo empiezo a actuar? Primer paso que doy,
segundo, porque el primero fue el diálogo, voy a convocar a quienes tienen los talentos necesarios. Evidentemente yo no voy a tener todos. Entonces convoco dentro de la comunidad, dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Acá se va a notar una predisposición favorable por el lado de las empresas. ¿Por qué? Porque toda persona que integra una empresa tiene sus talentos entrenados para generar riqueza, cosa que no ocurre con quienes forman parte de un gobierno. A los gobiernos, cualquiera sea el gobierno, no les compete generar riqueza. A las ONG, independientemente de cuál sea, no tienen esta injerencia, no tienen este foco. Las empresas sí lo tienen. Entonces, para las empresas hay una gran oportunidad acá. Por supuesto que las empresas no tienen todos los talentos, por eso también van a tener que convocar a otros aliados, a otros socios que aporten determinados talentos, porque recuerden que vamos a tener un abanico de talentos variado. Recuerdo, un abanico de talentos que tengan que ver con el desempeño que le va a permitir a quien los recibe llevar adelante una tarea por la cual genere riqueza con autonomía y los accesorios. Imaginemos que le gustaba, la pasión lo llevaba a cocinar y su sueño era vender empanadas, vender pizzas, lo que quieran, no importa, ¿no? Vender comida. Decía, si yo puedo producir comida y venderla, empiezo a quebrar esta inercia y salir de la pobreza. Una vez que le compartí todos los talentos inherentes al rol, vienen todos los accesorios. Por ejemplo, tengo que conseguir a alguien de marketing que le enseñe, pero no dándole un curso, que le enseñe como un mentor específico, concentrado, uno a uno, que le enseñe cómo difundir este nuevo rol que es capaz de llevar adelante, que le enseñe cómo ponerle el precio apropiado y correcto. Tengo que conseguir a alguien de finanzas que le enseñe como mentor, no que le dé un curso, cómo abrir una caja de ahorro, cómo cobrar y cómo pagar. Todo lo que para nosotros era básico, pero para ellos hay personas humildes, personas pobres, personas en situación de indigencia que les dan cursos, seminarios, talleres y cuando salen son capaces de desarrollar un rol, pero no tienen capacidad de comunicación, no tienen capacidad de difusión, de hacer un flyer, no tienen capacidad de decir el día que me pague a dónde pongo el dinero y qué hago con el dinero. Hay un montón de cosas que lo tenemos que pensar de manera sistémica. Yo te iba justo a preguntar, Fernando, sobre qué hay de nuevo, ¿no? Respecto a esta metodología con otras metodologías que tienen que ver con la responsabilidad social. Es decir, qué diferencia ayuda sustentable de otras metodologías. Pero creo que, y corrígeme si no estoy en lo cierto, ¿vale? Pero creo que yo ya he entendido que tiene que ver con dar talento. Es decir, sacar talento, obtener talento, descubrir el talento, es de lo que tú hablas como valor capacitante, que también he leído por ahí o te he escuchado por ahí, ¿verdad? Es descubrir la esencia de la persona y esto es muy interesante porque tiene que ver con, fíjate, ahora hay una tendencia a que realmente cada ser humano, incluso en las organizaciones, ya no en su vida personal, sino en las organizaciones, se dedique al propósito, a lo que le llama, a lo que ha venido a ser y a ser y a poder hacer, ¿no? Entonces creo que es como este método está súper enfocado, centrado en lo social, en poner a las personas en el centro del negocio, ¿no? Que muchas veces yo como consultora estoy como muy cansada de escuchar siempre el mismo discurso. Ponemos a las personas en el centro del negocio, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo las vamos a poner, no? O sea, es decir, hay que ponerlas, pero de forma real. Y me quedo con esto también como una reflexión, solo con las personas vamos a poder ayudar a las personas, a través de las personas. Sí, claramente, claramente. Vega, te doy
Te muestro brevemente las diferencias. En realidad hay esencialmente 3 maneras de ayudar que se aplican desde todo lo que llamamos responsabilidad social, sustentabilidad y sus múltiples versiones. La primera tiene que ver con la filantropía y también sus múltiples versiones, ¿no? La caridad, el altruismo, la compasión, como quieras llamarlo. Yo te doy dinero o te doy bienes. Entonces, vienes a mi empresa y dices, mira, soy tu vecino, tu empresa es rica, yo soy vecino, soy pobre, vengo a que me ayudes. Entonces, la empresa dice, encantado de hacerlo, volvé mañana. Y mañana volvés y te van a dar o una determinada cantidad de dinero o te van a dar una determinada cantidad de productos. Es un regalo. Los regalos disparan una alegría que uno no puede ocultar. Entonces, voy a hacer una foto captando esa alegría conmigo cuando te entrego el dinero o los bienes y tu alegría al recibirlo. Pongo la foto en mi despacho. Cuando viene alguien más a pedirme ayuda, le digo, miren, yo soy una empresa, tengo límite de ayuda, ya ayudé a esta gente, miren qué feliz está, vuelvan el año que viene. Lo que le di a estas personas en dinero nunca los va a sacar de la pobreza. Lo que le di en bienes posiblemente no sepan cómo usarlo, cómo conservarlo, y si tratan de venderlo, le van a decir, oh, sospecho que lo habrás robado porque vos no podrías tener esto. Entonces, solo logro un impacto puntual que me sirve para mostrarme como bueno, pero que no genera cambio sostenible en absoluto. Hubo una evolución. Fernando, Perdón, César. sí, perdóname, pero quisiera apuntar algo. Lo que genera la filantropía, a manera, si la vemos como un regalo, pues es solamente un instante, un momento de alegría, pero en realidad no genera prosperidad ni plenitud en el ser humano. En absoluto. Reconozco que a lo mejor quien lo hace entiende que con esto compra o asegura un espacio en el cielo, una parcelita en el cielo, pero no puedo afirmarlo, no quiero meterme en los zapatos de nadie. Veremos. En términos concretos, y si nos ponemos del lado de la comunidad de la cual formamos parte todos y decimos, mientras haya pobres, todos seremos pobres, no cambió nada. Hay una evolución. La evolución se llama voluntariado y también tiene versiones. Esta versión implica conceptualmente hacer por el otro lo que el otro no puede hacer por sí mismo y dejarle el resultado. Bien, hay que reconocerlo como una evolución, sin lugar a dudas, pero cuando yo a ustedes les dejo algo hecho, del cual no participaron del proceso, no van a poder siquiera mantenerlo. Entonces, es un cambio que se sostiene muy poco en el tiempo y que a ustedes no les da potencia para seguir adelante. En términos concretos, yo lo defino como son acciones que el resultado que dan es prolongar la agonía, porque enmascara la pobreza temporalmente, pero prolonga la agonía. Como resultado, discúlpenme, les agradezco todo lo que hicieron, pero sigo siendo igual de pobre que antes. Y la idea, creo, era que la situación cambie. Cuando las empresas anuncian, salimos con nuestro nuevo proyecto, salimos con nuestro nuevo plan nacional universal de voluntariado, de filantropía, de ayuda comunitaria, de bla, 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 lo propone como vamos a cambiar el mundo todo lo que podamos, ¿no? Pero luego uno analiza y dice, caramba, los resultados son muy pobres, habiendo tanto talento, tanta energía y demás. Talentariado no es lo único, no es magia, no es algo especial, pero sí está probado y funciona y tiene reconocimientos y demás. Es, yo doy un valor, me enriquezco compartiendo ese valor, al que le brindo el valor, al que le transmito este valor capacitante, lo dejo con una potencia extrema
y en condiciones de que circule solo sin dependencias. Ahora bien, cuando hablo de empresas, cuando hablo de organizaciones, cuando hablo de gobiernos, ¿lo hago por generosidad? No, porque el motor, esto, esto genera algunas disputas y no todos se alinean, pero tiene una explicación. En realidad, el motor para el cambio es la conveniencia positiva, la conveniencia que integra al otro. Todos dicen, discúlpame, pero estás completamente errado, sigue siendo el amor. Yo creo que si usáramos como metáfora que nuestra organización es un vehículo, es una metáfora simplemente, el amor es el volante que nos permite ir para el lado del bien o para el lado del mal. Yo mis energías las puedo usar para construir o las puedo usar para destruir. Para eso tengo el volante, ¿no? Digo, vamos a avanzar. Avanzamos para acá, es para el lado del mal. Avanzamos para acá, es para el lado del bien. Pero el motor, lo que me impulsa a avanzar y a seguir, es la conveniencia. Si yo veo que como resultado de lo que hago, mi empresa o mi gobierno o mi organización prospera, sigo avanzando. Si veo que además de prosperar mi organización, mi gobierno o mi empresa, prospera la comunidad de la cual formamos parte, porque a veces tendemos a pensar que las organizaciones son un ente aislado y que el hombre es otra cosa. Pero discúlpenme, el CEO de la empresa más grande del mundo, cuando sale de la oficina y camina hacia su auto, es un peatón más, es solamente un transeúnte. Cuando este señor va a la casa y come con su mujer y con sus hijos, es un padre de familia, un marido y un padre como somos todos. Cuando va a un club a hacer deporte porque le divierte, es una persona que se encuentra con amigos, que cuida su cuerpo y que quiere esparcimiento sano. Entonces, si entendemos esto, que enriquecer a la comunidad nos enriquece, cambia en mucho todo. Pero lo segundo es lo que empezamos hablando de parte de ustedes, que agradezco que y valoro que tengan esa mirada, la estrategia. Yo lo tengo que sumar a mi estrategia de negocio, porque si yo estoy transmitiéndole talentos en conjunto con el resto de mis stakeholders para que la gente que de mi comunidad es pobre pueda ponerse a vender con libertad, con autonomía, empanadas, panqueques, lo que sea vinculado con la comida, va a estar alineado a mi negocio y esto me va a dar una mejor reputación. Recuerden que las empresas no valen por las oficinas o las plantas que tienen, sino por la reputación que tienen, y además va a ser que la comunidad me prefiera. Si la comunidad me prefiere, va a dejar de lado a mi competencia. Entonces estoy ganando por todos los costados. Fernando, justo mi siguiente pregunta, la siguiente pregunta que te íbamos a hacer era justamente sobre cómo tú siempre has planteado eso de la responsabilidad social, ¿no? Esto de que se transforma o debe ser un atributo diferencial y estratégico, nos lo acabas de decir, porque la empresa puede lograr esa reputación, que todos sabemos que los intangibles son sin duda lo más valioso de una empresa, en realidad de todos nosotros, ¿no? Como personas. Pero, y produce esa preferencia de parte de la comunidad, de tus clientes, esa lealtad, ¿no? Tal cual esa lealtad que yo creo que se logra justamente con esa transmisión correcta y vivencia de los valores de forma honesta, ¿no? De forma real. Entonces, nuestra pregunta es, te la quiero hacer porque eh, ¿cómo podemos pasar entonces de una visión que es normativa, que es meramente normativa, que no es estratégica, que te la imponen o que las empresas dicen, bueno, pues es que la tengo que tener por una cuestión de lavado, ¿no? de greenwashing, de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo te confieso, actualmente me siento muy molesto con los distintivos, con los sellos y con las empresas y hasta los empresarios que solamente buscan esos sellitos, esos distintivos. No sé, como aquí en México, en el jardín de niños te daban una estrellita por hacer algo bien. Estoy como muy enojado porque se está haciendo solo por cumplir con ese sello, con ese distintivo, en lugar de sí sumarlo de forma estratégica a la empresa para buscar la prosperidad de todos, ¿no? Entonces, quizás estoy demostrando mi enojo, mi encono con todo esto, pero ¿cómo le podemos hacer, Fernando, para que realmente sí se impulse la sostenibilidad en el negocio, la responsabilidad social y no sea nada más una cuestión de relaciones públicas y que no haya una vivencia real? Bueno, César, estás dando en uno de los puntos centrales, porque yo comparto mucho tu mirada respecto de esto. Yo creo que las normas equivalen al mínimo común denominador. Las normas igualan en el piso. Y si un empresario te dice que está conforme con estar igualando en el piso, tienes que decirle, bueno, te felicito, seguí tu camino, yo voy a buscar vincularme con empresarios que tengan intenciones de superación, intenciones de progreso, intenciones de generar riqueza. Las empresas, increíblemente, siguen poniendo su mayor volumen de recursos en este área, más allá de cómo lo nombren, en los reportes. Como experto en comunicación, quizás coincidas en parte conmigo que los reportes son uno de los grandes absurdos que tiene la sustentabilidad, porque como herramienta de comunicación solo comunica horizontalmente. ¿Qué quiere decir horizontalmente? Correcto. Yo como CEO hago un reporte a todo color, con fotografías, con relatos, con todo lo necesario. Voy a una reunión donde me van a premiar y el resto de los CEOs me van a decir, oh caramba, te felicito, el año que viene voy a hacer uno parecido. Pero no hay stakeholder que lea un reporte, no existe. Yo recuerdo, Así es. trabajamos para el mercado cuando trabajé en agencias de publicidad, como les contaba, la primera mitad de mi carrera, y trabajé para agencias grandes, agencias internacionales, nacionales, tuve una agencia mediana, tuvimos al mercado de valores como cliente y tuvimos un cliente muy grande que el CEO era contador y le contamos que para el mercado de valores estábamos haciendo la memoria y balance, no de sustentabilidad, la memoria y balance, que era una obscenidad de recursos invertidos en esto. Se lo mostramos con orgullo y dijo, no me interesa, porque les voy a contar para qué sirve la memoria y balance. Entonces dijo, yo miro dos líneas, solo dos líneas. Dice, miro cuánto dinero tienen retenido, tienen invertido y cuánta rentabilidad tiene. Esto me dice todo de la empresa. Después la foto, no me interesa. Nos abrió los ojos y dijimos, caramba, esto es un absurdo en un mercado absurdo, pero en el mercado de la sustentabilidad, donde se supone que hay un propósito, donde se supone que hay un fin superador, donde se supone que hay un montón de cosas, le estás poniendo un yunque que lo único que hace es te mantiene aplastado. Perdón si alguien se ofende, pero coincido plenamente con esto. Entonces, cambiemos la realidad para que cambie la realidad de la comunidad, del planeta y de nuestra empresa. Recordemos que la definición de sustentabilidad de pacto global conceptualmente es ganar dinero. Ganar dinero. Claro, ganar dinero no a costa de la comunidad ni del medio ambiente. Ganar dinero enriqueciendo a la comunidad y enriqueciendo al medio ambiente. Entonces, la sustentabilidad bien aplicada genera rentabilidad, hace a la empresa mejor empresa. Las empresas tienen una tendencia a ser agresivas como empresas, pero tener un lado bueno que es la fundación o la alianza con alguna ONG.
Hablaban un poco de lo académico. Yo a mis alumnos les suelo decir, anunciándole, no se apuren en denunciarme, escuchen todo completo. Le decía, metafóricamente esto es así. Yo a mi mujer le pego, pero luego la llevo al cine, le pago la entrada al cine y le compro un helado. Es absurdo, eso se llama compensación. Y el helado y la entrada de cine no compensa el hecho de que le pegue. Yo no le tengo que pegar a mi mujer. Luego, si la llevo o no la llevo al cine, si le compro o no le compro helado, es accesorio e insignificante frente al hecho de que no le tengo que pegar bajo ninguna circunstancia. Es metafórico, pero si lo analizan, estamos con algunas empresas, con algunos gobiernos y con algunas organizaciones bastante cerca de esta metáfora tan absurda. Perdónenme de nuevo, espero que nadie me denuncie porque sigue siendo metafórico. Es pesada, claro que sí, pero es real, ¿no? Alguna vez yo discutía con un jefe, una persona que yo admiro mucho y que mantengo una amistad con él, y hablábamos de eso, ¿no? De que no sirve tener justamente estos distintivos o sellos, normas y demás, si al final nuestro trabajador, nuestro colaborador va a llegar a casa y se va a comportar como un cretino, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su comunidad, que no le va a interesar, ¿no? Entonces, la gran preocupación que teníamos era justamente esa. Y por otra parte, justamente quisiera regresarme un poquito a lo que hablabas de los reportes, porque me parece muy importante señalar que creo que la mayoría de ellos se hacen por arrogancia, ¿sí? Por demostrar quién tiene el reporte más gordo, ¿no? Quién tiene el libro más grueso. Y realmente no te muestran nada. Y como bien lo dices, se lo muestras a tu comunidad, no lo va a entender, no vas a ver cómo le impacta a ellos eso. Y no, ni siquiera va a entender que se hizo con una metodología GRI o con lo que sea. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo en que la sustentabilidad, pues lo que debe de buscar justamente no es la riqueza de uno, sino la riqueza de la empresa con la comunidad, ¿no? Que genere también riqueza en la comunidad, que genere riqueza para todos. Sí, son exhibicionismo. Te doy un ejemplo. En Argentina los bancos resultan odiosos a la comunidad porque tenemos episodios recientes donde se han quedado por orden gubernamental y demás, pero se han quedado con los ahorros de la comunidad. Entonces, vos ves un reporte de un banco donde invitan a algunos stakeholders a un desayuno en un hotel 5 estrellas y luego le dan una encuesta. Y esas personas la encuesta ponen, me encanta el banco, admiro el banco. No es creíble. Para la persona, para el ciudadano común, no lo lee, pero si lo leyera, dice, no puedo creer, nadie quiere al banco. El banco es necesario, habrá bancos que tienen buen comportamiento. No estoy hablando mal de los bancos, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, los reportes no construyen absolutamente nada. Dan premios, dan premios. Se llevan la gran parte de la inversión, se la lleva. ¿Tiene sentido? Personalmente me parece que no. Ahora, si el grueso del mercado va por ahí, encontremos empresas que estén dispuestas con muy poca inversión ir para otro lado y hacer la diferencia. Porque cuando todo el mercado es oscuro con una pequeña lucecita de vela, vas a destacarte. Cuando todo el mercado es luminoso, vas a tener que gastar mucha energía en que te vean y que llames la atención. Entonces yo lo veo más como una gran oportunidad. Digamos, no me quejaría de que el mercado no esté reaccionando. Buscaría quién tiene deseos de reaccionar, quién está dispuesto a reaccionar y lo ayudaría dándole las mejores herramientas disponibles para hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo, Fernando, porque al final lo que también sucede mucho, por lo menos aquí en México, es que luego se
imponen acciones que supuestamente están dentro de una estrategia, pero que la comunidad no se necesita. Por algo es muy importante la fase del diálogo que tú nos comentas. Y no es llevando a la comunidad a tus oficinas centrales, es que tú vayas a la comunidad, que tú camines esas calles, esos senderos y demás, ¿no? Y justamente estamos hablando de, pues al final, comunicólogos, es algo que nos apasiona, pero justamente en tu obra, en todo lo que dices, pues siempre mencionas esto de que, bueno, una máxima de la comunicación es lo que no se comunica, no existe, ¿no? Y tú dices que debemos mostrarlo, ¿no? Que debemos mostrarlo. Y ahorita con todo esto de los reportes, pues hablamos justamente de un enfoque quizás equivocado de comunicar, que quizás sí sea bueno para algunos grupos de interés, pero no para todos. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría que pudiéramos, nos pudieras decir cuáles son los errores más comunes a la hora de comunicar la responsabilidad social y cómo podemos transformarlos en oportunidades, ¿sí? ¿Cuál sería como deja de hacer esto y mejor hagamos esto otro que tiene mucho más valor? Creo que durante toda la entrevista has hablado de eso, ¿no? De valor, de riqueza. ¿Qué le va a generar que con mi comunicación, cómo le puedo generar comunicación y riqueza a la comunidad? ¿Cómo no, César? Es un buen punto. Mira, lo que yo suelo preguntarme es, ¿cómo es posible que empresas que hacen las cosas muy bien, y hay empresas, organizaciones y gobiernos, por supuesto, que hacen aportes comunitarios muy buenos, muy positivos, pero los transforman en clandestinos porque no los comunican? No, 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 no. Hacer el bien es hacerlo, contarlo es de exhibicionista, es algo que no se hace. Es absurdo porque en realidad estás perdiendo más de la mitad de la potencia. Más de la mitad de la potencia significa, primero, permíteme, te voy a contestar desde los obstáculos que uno se autoimpone comunicando de manera errada, ¿no? Primero, si no comunicas de manera profesional, porque se trata de comunicar de manera profesional, y quien diga que los reportes son profesionales, yo voy a coincidir en que son profesionales, el problema es que no comunican porque nadie los lee. No es un elemento, digamos, está mal usado el vehículo. Ahora bien, si yo no comunico lo que hago bien, estoy dándole lugar a que mi competidor intervenga y los rumores se asienten como verdades, lo cual haría que todo lo que construí se pierda en un instante. Luego me estoy perdiendo la posibilidad de capitalizar lo hecho, porque si yo fui el actor, pero no lo uno a través de la comunicación, solo lo une la acción a través de los testigos, pero los testigos siempre son contados por los dedos de la mano. Y segundo, los testigos son testigos a través de la percepción, no de la realidad. Y yo con la comunicación condiciono la percepción, no la puedo condicionar en función de que algo que no ocurrió, transformarlo como en un hecho cierto, no, pero sobre un hecho cierto sí puedo condicionar la percepción. Entonces, si yo no intervengo comunicacionalmente, puede haber una percepción fallida que se transforme como en cierta y ni siquiera me van a servir los testigos directos. Segundo, no puedo capitalizarlo, no puedo alinearlo con mi estrategia, lo cual es un gran despropósito. Luego, tampoco puedo desarrollar el orgullo de todos los que intervinieron. Tengo un montón de actores que no van a poder desarrollar su orgullo porque si no lo cuenta, yo no soy creíble. La gente de la comunidad va a decir, mirá, estuve con esta empresa increíble, pero como la empresa increíble no lo cuenta, lo cuento yo, que soy un vulgar ciudadano y no tengo el mismo peso. Lo que tengo es la necesidad de que lo cuente la empresa y luego subirme diciendo, yo, así como me ven un simple ciudadano, formé parte de semejante
acción con tamaño impacto que nos cambió la vida a todos. Y segundo, no me da la capacidad de construir liderazgo brindándole una huella visible para todos los que quieran seguirme. Porque como ustedes bien saben, la reputación, a diferencia de la imagen sola, como es constructiva, cuando yo la muestro como líder, el que quiera seguirla no me va a poder alcanzar mientras yo siga actuando. Y además, cuando alguien haga algo similar, la comunidad va a decir, claro, te felicito porque estás haciendo lo mismo que él. Entonces voy a seguir capitalizando incluso lo que hacen terceros. Creo que son argumentos suficientes para decir, bueno, basta, se acabó, busquemos un profesional, porque una cosa es decir, bien, me voy a poner a comunicarlo, entonces abro el micrófono y hablo. A lo mejor sos el CEO, sos el director de sustentabilidad y no tenés atributos de comunicador. De hecho, tampoco pasa por contarlo, pasa por utilizar todas las herramientas que tiene la comunicación profesional. Que yo creo que en este juego que estás diciendo de opciones para comunicar de manera efectiva, conmigo hace muchísimo clic que lo hagas de manera auténtica. La autenticidad siento que es como esta parte imprescindible. No, y es lo que tú dices, el CEO no tiene que ser ningún especialista, pero sí lo que se haga y lo que se comunique que sea auténtico. Pues Fernando, con todo esto que nos has hablado, que han sido tantas cosas, la verdad que creo, y para César, para mí y para todos los que nos escuchan, sería de muchísima utilidad em, que nos indicaras o que nos dijeras cómo percibes tú el futuro de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, porque estamos en un momento a nivel global político súper convulso, con salidas de actores que apoyaban bastante, ¿no? Iniciativas de responsabilidad social, entradas de nuevas percepciones. El otro día hablaba con unas personas y me decían que ciertamente podemos estar ante un cambio de paradigma en lo que a responsabilidad social se refiere. Y creo que tú seguro que tienes una visión muy acertada y un poco para que nos vaticines cómo ves tú, cómo percibes que van a ser las cosas. Mira, Vega, yo lo veo con mucho entusiasmo el futuro, con mucho entusiasmo. Yo soy de los convencidos que terminamos recién el primer cuarto de siglo del tercer milenio, actuando como si fuera la inercia del siglo anterior. No pasó nada nuevo. Y hay un montón de cosas en potencia para activarse y para que empiecen a ocurrir. Entonces creo que en términos de sustentabilidad está casi todo por hacerse. Y esto no hace más que entusiasmarme y me parece que ahora ya no hay posibilidades de ser tibios, de ser tímidos, de tener prejuicios. Hay que ponerse a funcionar. Yo creo que todos los que le tienen miedo al futuro y a los cambios, creo que en buena medida tienen que ver con el cambio en Estados Unidos y con todo lo que está generando Trump, pero no olvidemos, en ayuda sustentable lo planteo, pero lo planteo porque ayuda sustentable es contemporáneo del actual mandato de Trump y en realidad en el anterior mandato de Trump, Trump también se fue de pacto global, del Acuerdo de París, pero hubo una revolución silenciosa en Estados Unidos. Lo que ocurrió fue que el gobierno central decidió basta de cuidado medioambiental, de sustentabilidad, de todo este tipo de cuestiones. Ahora bien, los alcaldes, los gobernadores, los empresarios, las organizaciones siguieron con mayor potencia. Entonces está pasando esto. Hay una posibilidad de independizarse y de que si el mandato del gobierno central es uno, yo tengo la posibilidad, porque tengo recursos, porque tengo energía, porque tengo el reconocimiento de mi comunidad cercana, de hacer lo que crea que está bien. Yo no creo que haya líderes nuevos que condicionen el futuro. Al contrario, me parece que están creando escenarios que son Sí. mucho más desafiantes todavía.
y el Exacto. hombre funciona mejor frente a los desafíos, Ujú. increíblemente. ¿No? Hay como una teoría de las restricciones, que cuanto menos tenés, más creativo te pones. Me parece que estamos en un, yo lo llamo técnicamente en un punto caramelo para olvidar las etiquetas y empezar a actuar con los conceptos de la sustentabilidad y empezar a hacer cierto un futuro mejor, abarcador para todos, que sea sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo me refiero a en una espiral creciente y abarcadora. Fernando, dices tal cual, no hay lugar para la tibieza. Y aquí en México hay una expresión para eso, y en España se le dice de otra forma, y seguramente en Argentina también se le dice de otra manera, pero básicamente se trata de tener valor y entrar en acción. Pero la acción no significa que lo hagas sin estrategia o que lo hagas por una coincidencia, ¿no? Las cosas debemos de tener valor para hacer las cosas, pero las tenemos que hacer con estrategia. Y creo que eso es muy importante que el empresario, que el CEO, que las personas que están dedicándose a gerenciar la sustentabilidad lo entiendan, ¿no? Porque vivimos actualmente en un mundo donde hay muchas acciones, pero no hay una estrategia, no hay una guía. Absolutamente, absolutamente, César. Mira, increíblemente, cuando hablaban de que tenía que estar el ADN y que tenía que estar alineado con la empresa, evidentemente, si está alineado con la estrategia, si tiene un propósito, si tiene visión y misión, va a ser más fácil. Hoy te pones a ver webs de grandes empresas y le encontrás defectos y problemas en la misión, en la visión, en los valores. Entonces, hay que trabajar desde lo básico. Tenemos que transformarlos en mejores empresas con todo lo que esto implica. Y a veces parece que las empresas se quieren migrar hacia ONGs para que los vean como buenos. Entonces hay como una pérdida de rumbo, ¿no? Cada rol en la comunidad es importante. No hay que renegar del rol, no hay que renegar del lugar que nos tocó. Hay que usarlo como plataforma para llegar más alto y sumar brazos para abarcar más. Creo que en el fondo no hay mucho más secreto que esto como inicio. Creo que pasa Claro, por ahí. Si me permiten, me gustaría darles la última clave de talentariado, porque recién mientras te escuchaba la última pregunta, creía que o sentía que en parte este diálogo se transformó como una suerte de taller, que celebro porque me encanta que haya qué bueno. gente que incorpore la potencia para cambiar las cosas. Lo digo honrado y lo digo encantado. Entonces, como, como falta una clave, falta una de las claves diferenciales de talentariado, si me permiten, me gustaría compartirla para que quien escucha quede en condiciones de hacer su propia versión, porque tampoco importa decir, entonces tengo que aprender y me va a demandar, hay que salir a andar y corregir sobre la marcha, teniendo un propósito, teniendo, por supuesto, un objetivo noble y superador, ¿no? Eso está de más. Bien, cuando le damos a alguien que es pobre y de un ambiente vulnerable la capacidad de generar su propia riqueza con independencia, se enfrenta a un obstáculo natural. El obstáculo natural es el obstáculo que le brinda su medio ambiente. El medio ambiente al que pertenece, el medio ambiente social al que pertenece, es un medio ambiente donde muchos de ellos han probado salir adelante notando el dolor y la frustración que genera no poder hacerlo. Entonces, cuando ven a alguien tratando de salir adelante, se transforman en una suerte de agujero negro, tratan de decirle, mirá, no vale la pena, seguí como estás ahora, nosotros te vamos a seguir queriendo y dando apoyo, lo cual es ciertamente frustrante y podría inhibir todo este esfuerzo que estamos haciendo. Lo que requiere es lo que llamamos validación social. Para resolver este último obstáculo, lo que tenemos que hacer es organizar una fiesta comunitaria en su comunidad,
en la comunidad a la que pertenecen ellos, una fiesta abierta donde vayan referentes de la comunidad, generalmente deportistas, artistas, reconocidos del ámbito que sea, que si puede ser hayan tenido un origen común. Ustedes piensen, hablo de argentinos, pero Messi tiene un origen humilde, Maradona tenía un origen humilde, Carlitos Tevez tiene un origen humilde. Hay un montón de gente que hoy es millonaria, que es exitosa, que es referente en la comunidad. Entonces, no sé si lo conocen a Carlitos Tevez, jugador Sí, claro. El Apache. el Apache. Carlitos Tevez tiene una biopic, tiene una miniserie. Él salió de uno de los puntos más pobres de Argentina, dentro de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad extremadamente rica, y él le reconoció a la prensa que cuando era chico imaginaba que su futuro era dual, iba a terminar o muerto o preso, no veía otra opción. Y de hecho se ve en la miniserie, la mayoría de sus amigos de la infancia tristemente terminan así. Él no sabía que en base a sus talentos podía ser tan exitoso como sigue siéndolo al día de hoy. Entonces, si hacemos una fiesta comunitaria patrocinada por las empresas, los gobiernos y organismos que intervinieron en esta transmisión de talentos, donde a las personas que participaron, imaginen que yo soy Carlitos Tevez y ustedes fueron parte del programa, subo al escenario, pido que suba Vega y que suba César, los abrazo a los dos y digo, si en mi barrio de origen hubiera habido personas como Vega y como César, mi futuro hubiera sido diferente. Apoyen a estos chicos porque por acá pasa el cambio. Ahí se produce la magia. Todo lo que era un obstáculo y lo que era un freno para salir adelante, hacemos que la comunidad se transforme en otro motor, en otro impulso, y que además todos los que dijeron que no, porque una cosa que no conté del diálogo, la primera parte del diálogo con quienes vamos a ayudar, admite que digan no quiero que me ayudes. Y bueno, si quien trato de ayudar no está dispuesto a ser ayudado, hay que respetarlo. Este es el último paso y el último gran desafío que hay que superar para lograr este proceso de recorrer la senda de la prosperidad que los saque de la pobreza sin retorno y sin dependencia, llegando al tiempo de cada uno. Y acá también está lo que cada uno define riqueza. Riqueza no es ser billonario, riqueza es poder pagar las necesidades básicas y seguir esforzándonos hasta donde cada uno esté dispuesto. Pero el hecho es no depender de nadie. Ahora tengo mi dinero. Ahora vendo empanadas, vendo panqueques, hago lo que me entrenaron, agradecido estoy, pero no tengo que pedirle permiso a nadie y hago tanto dinero como creo que me interesa tener. Perdonen, pero ahora sí, a esto, quien quiera llamarlo taller y quiere escucharlo para capacitarse, encantado de la vida, porque esto, Claro que sí, hay Fernando. 4.000 Claro millones que de sí. personas Oye, para cambiarle la vida, el que se crea que puede solo. No, 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 imposible. oye, estabas hablando de magia y la magia yo creo que sucede también en espacios como este, con personas como tú, que se involucran y que nos generan, yo no sé cómo llamarlo, pero vamos, nos has dado una entrevista maravillosa con unos contenidos maravillosos. Y antes de despedirte, Fernando, queremos conocer un poco más de ti. Bueno, tú sabes que en nuestro podcast finalizamos pidiéndole al entrevistado que recomienda a la audiencia un libro, un ensayo, una novela, un poema, no lo sé, una colección, lo que sea, que le haya marcado y que quiera compartir con los oyentes. Y un libro relacionado con temas de responsabilidad social o sostenibilidad. Bueno, yo voy a recomendar los tuyos. Lazos comunicantes y ayuda sustentable, ¿de acuerdo? Pero algo que quieras decir
una lectura, porque sabemos que la responsabilidad social es muy de nicho, ¿no? Es como solo el que está muy metido en esto es el que realmente lee sobre la materia. Recomiéndanos, por favor. Oye, Vega, Fernando, antes de Fernando nos acaba de recomendar una serie, la miniserie de Tevez. Yo, Así ¿qué te también. parece si también le pedimos a Fernando que nos recomiende alguna otra miniserie o película que sea muy buena que Venga, debamos de ver? buena idea, buena Porque, idea. si no mal recuerdo, en el caso de Tevez, justamente una de sus decisiones de irse al fútbol en Asia fue justamente pensando en su comunidad, ¿no? No nada más en él o en su familia, sino también en su comunidad. Entonces, pues si Fernando ya abriste la puerta para las miniseries o audiovisuales, también recomendarnos algo por ahí. Encantado, sí, por supuesto. Bueno, yo no me atrevo a recomendar, ¿no? A mí me encanta la lectura y leo mucho, pero creo que en realidad todo tiene que ver con cómo replica en cada uno. No es no, alguien dice, yo leí tal libro y el que lo mira dice, para mí es un libro insignificante". Es una cuestión muy personal. Sí les puedo contar libros que me generaron impacto y que tienen que ver con cosas que hago en principio. El primero tiene que ver con ciencia ficción. Yo leo últimamente muy poca literatura, pero entre las cosas que me gustan de siempre está la ciencia ficción. Y hay un libro que se llama Más que humano, un libro de Sturgeon. Es un libro bastante antiguo, pero tiene que ver mucho con nuestro trabajo, porque en realidad todos buscamos el Dream Team, ¿no? Hablando de fútbol. Decir, si yo pudiera juntarme con los mejores y tener un equipo soñado, bueno, ¿quién me para? Y este libro, Más que humano, en realidad lo que muestra es que es un grupo de personas que individualmente son personas normales, mediocres, con algún atributo, pero con mucha falta de los atributos restantes, marginales en un buen punto, y hasta que uno de ellos los une, les da un propósito y se transforma en algo, como el título dice, ¿no? Mucho más que humano. Y primero empiezan a hacer locuras con la superpotencia que tienen y luego se dan cuenta que en realidad ser potente implica una responsabilidad y que tienen que asumirla y que tienen que incorporarla y terminan proponiendo ayudas para la comunidad y terminan proponiendo el bien. Yo el otro día hablaba en una reunión con alguna gente que hablábamos en parte terminó todo derivando en literatura y decían que este libro es en base a lo que se inspiraron los X-Men, que también tienen algo de esto, ¿no? Que son como un grupo de chicos que en la sociedad común son marginales o diferentes, pero que cuando se reúnen hacen una gran potencia y que además, caramba, logran resultados y terminan de nuevo teniendo un propósito y diciendo, bueno, si tenemos potencia la vamos a poner para el bien y el bien no es el bien personal, sino el bien comunitario que nos integra y que nos abarca. Ese creo que es un buen libro. Hay otro libro que es el libro de Hawking, de Stephen Hawking, del físico reconocido, a un señor que cuando uno lo veía en fotografías le había pasado todo para abandonar la vida y tenía una potencia y una energía increíble. Él escribió un libro, La historia del tiempo, que habla del Big Bang a los agujeros negros, que se propuso transmitir ciencia basada en ecuaciones matemáticas sin ecuaciones. Entonces, habla de cosas increíbles, del inicio de los tiempos, de los agujeros negros, de la curvatura de la luz, de todas cosas que dan vértigo, y lo explica de una manera que uno se siente insignificante y dice, si yo no puedo explicar el concepto de sustentabilidad y Hopkins es capaz de explicar en un párrafo los agujeros negros, bueno, caramba, lo voy a leer de nuevo hasta entender cómo se hace para contar de manera simple lo complejo y que haya más gente que se sume
Así es un libro que a mí me ha dado un gran estímulo y un libro de alguien que es admirable por todos los costados. Y hay una pequeña poesía, yo no suelo leer poesía, pero hay una poesía que se llama Ajedrez de Borges, de uno de nuestros escritores más conocidos globalmente, que se la recomiendo a todo el mundo porque nunca vi a alguien hablar del mundo, de la vida, de Dios, del hombre, de manera tan sintética, tan clara, tan contundente como Borges en esta poesía. Así que creo que esto sí que es muy corto y ultra potente. Pero insisto, no lo recomiendo, ¿no? A mí me han generado un montón de cosas, yo leo todo el tiempo y sin encasillar a nadie, pero me parece que por este lado pasa un poco. En temas de sustentabilidad es un poco más difícil, por supuesto, pero sí recomiendo con mucho entusiasmo y con mucha alegría cualquier libro de Felipe Cajiga. Cajiga tiene muchos libros, es mexicano, tiene muchos libros en Amazon y él escribe todo el tiempo en LinkedIn particularmente y en redes sociales. Tiene una capacidad de síntesis y una capacidad de proacción, porque él siempre escribe proponiendo, siempre escribe abriendo caminos y facilitando el tránsito por caminos nuevos. Tiene un menú muy amplio de lecturas, tiene títulos muy explícitos, entonces depende para qué lado quieran ir. Me parece que con Felipe Cajiga va a encontrar un buen soporte y un buen aporte para evolucionar. Habla muy bien de propósito, de cómo poner el propósito para que estimule y potencie a la organización. La verdad tiene una obra enorme, enorme. Para pensarse, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y otro autor para recomendar fuertemente es Thomas Exmith, que si quieren les paso porque tiene un apellido complejo, pero con Thomas seguro, lo descontaba. Lo Le conocemos porque es amigo de Responsabilidad Social con Tenedores también. Entonces, le conocemos perfecto y son unas grandes recomendaciones, te agradecemos muchísimo. Sí, una serie que disfruté mucho, que se le he recomendado a algunos mexicanos y que no les, digamos, me parece que es muy porteña, pero se llama Nada. Tiene un nombre raro. Se llama Nada. Es, si mal no recuerdo, está en Disney Plus, en la plataforma Disney Plus. Creo que Black Mirror es una serie que entusiasma, que, que, que muestra cosas a resolver. Hay gente que la ve por el lado negativo. A mí me parece que en realidad pone en evidencia cosas que hay que resolver de manera urgente, ¿no? Es muy provocadora, pero yo no lo tomé desde lo negativo, lo tomé desde lo positivo. Es bueno que te muestren el problema y que te estimule a encontrarle la solución, ¿no? Habla de Es muy problemas serios y de provocadora. problemas muy modernos, pero yo la vi por ese lado, la vi por ese lado claramente. Hay otra serie que que tiene que ver con un director de museo, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero también está en Disney Plus, que es una, una serie muy agradable. La tengo que buscar. Ahora la perdí, pero encantado, encantado. Ah, un placer.
No te preocupes, nos la pasas y se la recomendamos a los oyentes. Mil gracias, súper recomendaciones. Encantado. Bueno, yo tengo una consultora que se llama Solariscope, solariscope.com. Solaris es mi apellido y Scope es el sufijo de foco, es como microscopio, y le puse eso porque como tengo dos metodologías que son innovadoras, creo que hay un enfoque Solaris, si me permiten. Entonces, por eso le puse ese nombre. Entonces, solariscope.com, tenemos una web, talentariado.com, tenemos una web, Solariscope son todas las redes sociales y en realidad yo soy muy googleable. Si ponen mi nombre y mi apellido en Google van a encontrar redes sociales, publicaciones, notas, columnas, aportes. Escribo todo el tiempo, trato de participar, hay muchos videos, hay charlas, hay un montón de material disponible y por todos lados van a encontrar mi teléfono o mi mail personal y a todo el mundo le contesto y me pongo a entera disposición por esto, ¿no? Yo creo firmemente que tenemos que sumar brazos y que los problemas de la comunidad se resuelven en comunidad, así que mientras más personas se sumen, bienvenidos todos. Y lo que hacemos nosotros lo hacemos bajo código abierto y lo ponemos a disposición de quien quiera aplicarlo, porque si alguien cambia la comunidad para mejor, también nos cambia a nosotros para mejor. Así que no puedo más que agradecerle y darle la bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Pues, ¿qué te voy a decir? Gracias de corazón y esperamos verte pronto por aquí de nuevo. Cómo no, gracias por el diálogo, un placer enorme. Me encantó conocerlos y poder dialogar con ustedes y a disposición para lo que pueda aportar de valor. Y hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Gracias por tu atención. Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y nos califiquéis con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estáis escuchando este episodio. Nos dará muchísimo gusto leeros. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos mandes. Y no olvides leer nuestro blog, donde estaremos subiendo artículos y las noticias más relevantes de la responsabilidad social empresarial. Nos escuchamos en el próximo capítulo con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. ¡Hasta la próxima!